El rompecabezas. Vamos a presentar el análisis del rompecabezas y vamos a identificar los objetos que participan en la solución para que el juego funcione correctamente. Sin más que decir de momento, vamos al video. Bien, ¿en qué consiste el juego? El objetivo del juego es encajar piezas. Entonces hay que crear las piezas. Pero estas piezas pueden ser con pico o con hueco, o incluso una mezcla de ambas. Pero al final siguen siendo piezas, por lo tanto vamos a empezar por pieza. Aquí tenemos como las partes de la pieza. Entonces, vamos a empezar primeramente por la parte del punto de configuración de estas piezas. Porque si te fijas, por ejemplo acá, pieza puede ser eh, un recurso de tamaño más grande o puede ser un recurso de tamaño más pequeño. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo acá, si te fijas, por ejemplo, esta imagen tiene 160 por 214. Esta imagen es pequeña, pero tenemos otra imagen mucho más grande, que sería esta, que serían 240 por 254. Entonces, hay diferencias entre estas imágenes. Por lo tanto, tenemos que considerar eso. Es decir, que si te pasa una imagen pequeña, estarías en este proceso de acá. Es decir, que vamos a operar a partir de ese punto de vista. Pero en el caso de ser una imagen grande, como la que te mencioné, que es la del número 3, tendríamos que empezar desde este punto, desde la imagen grande. Entonces, y para eso tendríamos que hacer un desfase. Es decir, que si la imagen es grande, tendríamos algo así. Tendríamos que hacer un desfase tanto en el top como en el left. Entonces, al hacer ese desfase, llegaríamos a este proceso y a eso le llamamos nosotros pieza base, porque a partir de ahí es que es un punto común o un punto de intercepción de la configuración inicial. Es decir, que esto es común para una pieza compleja o una pieza simple. Entonces, esto le vamos a llamar nosotros pieza base. De hecho, aquí te le he puesto nombre. Y vamos a hacer unos procesos que los hemos acá, incluso los hemos puesto en color diferente, porque son, por ejemplo, los amarillos son esquineros, es decir, de la esquina acá izquierda, del derecha, bottom right y bottom left. Y este sería un proceso central, y este de verde sería pues un proceso, un proceso que estaría pues en el centro absoluto. Entonces, estas partes de acá por sí solas, que son sprite, no tienen contexto. Tienen contexto ya al ordenarse en este otro objeto que se llama pieza base, y tienen que ir ordenados de esta forma. Y eso me conduce a una pieza base. Pero esta pieza base puede ser que tenga borders nítidos o borders con hueco, pero a la larga sigue siendo una pieza base. Con esta pieza base nosotros vamos a armar la pieza final, que sería pues una pieza que puede tener pico o puede tener hueco, o incluso la mezcla de ambas, como te dije. En el caso de no ser, por ejemplo,
que no tenga pico, entonces esta imagen coincide precisamente con el sistema de referencia de este cuadro mayor, que sería el cuadro negro. Por lo tanto, estaríamos hablando como de este punto de partida, el de pieza base directamente. Entonces ya hemos identificado pieza base, pieza y las partes que son de estos los recortes, pues, que serían los sprites. Ahora bien, te hablé también de las configuraciones o condiciones iniciales, que son estas imágenes que tienen cierta diferencia. Y esto es debido a que, por ejemplo, esta imagen esta imagen lleva picos. Como lleva picos, esa parte del pico es la que la hace un poco más grande. Y de hecho es que es necesario, porque nosotros llevamos un tamaño estándar de todas las piezas, pero por el pico es que se ven un poco más grandes. Pero realmente el tamaño que se toma como núcleo es el mismo para todas las piezas, ya sean con pico o con hueco. Entonces, desde ahí ya entramos a otro objeto que se llama configuraciones. Y de hecho eh, es el objeto que nosotros pasamos acá. Te lo voy a mostrar, pero no quería mostrártelo. Es este objeto que tiene todas las configuraciones, digamos, de las piezas iniciales. Que puedes ver acá, tienen pues el que te mencioné, que son diferentes en tamaño y altura, es decir, ancho y alto. Y también llevan cosas como si lleva pico o no lleva pico. En caso de no llevar pico, esta variable sería falso. Y en caso de estar un border nítido, pues no aparecerían estas propiedades en el objeto de configuración. Entonces, ya te he hablado de configuraciones de piezas, de pieza base y de pieza final, que sería la pieza de rompecabezas, pero faltan otros objetos. Por ejemplo, si te fijas, esta pieza y esta pieza, estas pueden encajar, pero para encajar necesitamos que, por un lado, se pueda acercar y por otro lado, que sea la pieza adyacente. Y digo adyacente debido a que estoy hablando en términos abstractos, porque no quiero meterme todavía de lleno a lo específico. Y es que puede encajar o tiene la posibilidad de poder encajar con los otros borders, que sería pues el top, right, bottom, left. Con cualquiera de ellos puede colisionar si es que es la pieza que corresponde. Entonces aquí en este caso, como esta es la pieza que corresponde, encaja perfectamente. Entonces, pero aquí hay otro objeto, y es que hay un vector que apunta, en este caso, al movimiento que yo voy a hacer de la pieza. Es decir, puede ir hacia el bottom, right, perdón, puede ir hacia el top, right, bottom y left. Y así también con la otra pieza. Por lo tanto, van a tener vamos a identificar las piezas como pieza estática y la pieza movible. Entonces, allí hay dos vectores. Y esos vectores, al ser que son que se pueden acercar, lo que significa es que los vectores se anulan. Pero no solo basta con que se anulen, sino que basta que también que sea una pieza adyacente. Es decir, que el punto de aquí, de esta pieza, podemos llamarla izquierda, el punto más en la dirección del vector sea el punto de la siguiente pieza, que en este caso es la pieza derecha. Y también es reversible, es decir, que podemos decir lo mismo, que la pieza
derecha en más la dirección del vector me tiene que ser exactamente igual al punto de la pieza izquierda. Entonces ahí hemos identificado otro objeto que sería vector. Tenemos otro objeto que se llama punto. De una forma abstracta le hemos llamado punto, pero es un vector. Ya tenemos el siguiente objeto. Aparte de esto, el otro objeto que es importante son los tableros. Porque sin los tableros no pudiésemos nosotros, digamos, mostrar esto en pantalla o de una forma ordenada. Entonces tenemos el tablero, que sería pues la parte, digamos, que donde tenemos alojadas todas nuestras piezas para luego hacer la comprobación de colisión. Y tenemos el otro objeto que sería pues el de vista previa, como esta, que te va a mostrar, digamos, los objetos de una forma ordenada. A la larga siempre siguen siendo la variante del tablero con la vista previa, es que la vista previa no necesito hacer, no se le va a habilitar un cuerpo de física. Un tablero sí, y ahí ves la diferencia y por eso es que están objetos diferentes. El otro objeto que tenemos es el tablero movible. Y es diferente también a cuanto a un tablero y a cuanto a una vista previa. A la larga pueden ser contenedores o grupos, pero tienen una logística distinta. En este caso, el de tablero movible, su responsabilidad es que vamos guardando las piezas que se van encajando, porque el usuario va a tender a tratar de mover estas piezas que ya están encajadas, las va a tratar de mover de un lugar a otro y va a poder hacerlo porque es un contenedor y los contenedores puedes programarlo para que se puedan mover relativo a la posición del contenedor. Entonces vas a poder mover todo el tablero movible con las piezas que ya están encajadas. Pero se ha pensado también que puedas armar otros subgrupos. Por ejemplo, esto que hemos encajado de momento acá, que son estas dos piezas, la 1 y la 2, las hemos encajado, estas forman un grupo, pero yo pudiese armar otro grupo, como por ejemplo este de acá, y las tengo que encajar. Y esto me va a a generar un nuevo grupo. Y este grupo lo voy a poder colisionar con este nuevo grupo. Y se va a armar un nuevo grupo. Y así sucesivamente hasta completar todo el tablero. Esa es la idea del rompecabezas. Entonces ya te hemos hablado, ya te hemos ayudado a identificar todos esos objetos. Bueno, antes que se me olvide, tenemos otro objeto que sería pues la parte donde, por ejemplo, empieza, que sería pues es el objeto padre, que sería un contenedor, donde nosotros tenemos acá, por ejemplo, es el responsable de definir, digamos, o gestionar los borders, tanto, digamos, si trae, qué partes trae, digamos, del border, por ejemplo, si trae pico acá a la izquierda, o en el top, o en la derecha, el right, o en el bottom. En este caso, si te fijas, la parte de abajo es nítida, por lo tanto, esto no viene en el objeto de configuración. O sea, es que ese objeto padre gestiona eso, los borders. Y te hemos hablado del siguiente objeto. Y aparte de eso, tenemos los objetos como por ejemplo control. Puesto que nosotros tenemos que mover esa pieza de un lugar a otro, para moverla, entonces nosotros tenemos que verificar en la parte de la colisión, también tenemos que saber por dónde se conecta. Si se conecta por arriba,
a la derecha, abajo o a la izquierda. Y para eso tenemos otros, le hemos llamado nosotros control direccional, y también tenemos direcciones. Una direccional es pues un border con un vector. Esto puede ser top o right, bottom, left. Más adelante vamos a profundizar más y vamos a hablar ya de los objetos, pero ya a nivel de código. Es decir, vamos a ver todas estas propiedades que te hemos enseñado. Por ejemplo, aquí de los objetos que te he hablado son estos. Y aquí tenemos otros más, como por ejemplo tablero, tablero movible y vista previa. Y tenemos también, aparte de esto, estos que te dije yo, control direccional. Y tenemos la direccional y punto, que sería pues el vector. De momento, esto es todo. Suscríbanse, ayuda mucho a seguir creciendo. Adiós.